Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Queridos amigos, buenas tardes y muchas gracias por estar ahí esperando este programa. Como cada semana, Señor, te damos gracias porque tú estás. En esta tarde tenemos un programa un poco, digamos, especial. Vamos a tener una serie de programas dedicados a una actividad que la Iglesia Evangélica de Cristo en España pues está celebrando ahora mismo aquí en Jerez de la Frontera. Por lo cual nos hemos desplazado a Jerez y estamos aquí en un centro muy bonito, de verdad que muy acogedor, muy fresquito, porque hay una ola de calor, no sé si es la cuarta o la quinta, pero de verdad estamos muy contentos y entre todos los asistentes, pues estoy buscando algunos y aquí he encontrado un voluntario. Quiere contestarnos algunas preguntitas que vamos a hacerle en cuanto a su vida. No su vida íntima, es su vida más bien social. Me encuentro con José Mellado. José, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Pepe, por haber contado conmigo. Es un privilegio y un placer pues estar aquí contigo. Y no somos dos, sino estamos tres. El Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? Amén. Tenemos esa fe, ¿no?, de que el Señor está con nosotros. Y aquí estoy a tu disposición para que me hagas las preguntas necesarias y para contar un poquito sobre mi vida en el Señor. Muy bien. Bien, este programa, que aunque sale desde Sanlúcar, se extiende, como he dicho otras veces, desde la línea de la Concepción, pasando por toda la ruta de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, cruza por la parte de arriba de Utrera y nos llega hasta Huelva capital, desde donde pues tengo constancia de que me han llamado, como desde los barrios aquí en Cádiz. Así que el programa no es un programa local, ni comarcal, es mucho más grande. Así es que la primera pregunta que me gustaría hacerle a este hermano, José, ¿cómo tú llegaste a conocer a Jesucristo? Porque la Biblia nos habla, Jesús se encontró con un hombre muy entendido en materia religiosa y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y sí, ¿tú cuándo llegaste a conocer el Evangelio? ¿Y a través de quién llegaste a conocerlo? Mira, mi familia en el contexto en el que yo me encontraba cuando yo me convertí al Señor, quiero contarlo un poquito reducido, ¿no? El contexto era en que mi madre es la primera que se convirtió en casa. Hubo mucha oposición por parte de mi papá. Mi papá pues se opuso muchísimo a esa conversión, pero en 2 años más o menos por ahí, con la constancia de mi madre, oración tras oración, ella era una mujer de mucha fe, mi hermana y mi papá se convirtieron al Señor. Sin embargo yo pues era un poquito más rebelde y yo quería hacer la vida pues a mi manera, ¿no? Mi mamá me regaló con 14 años una Biblia que yo siempre pues la tenía guardada en mi mesita de noche, ¿vale? Resulta que yo empecé a hacer una vivienda en la planta alta de mi casa, de la casa de mi papá, ¿vale? Y aconteció algo en mi vida que Dios me transformó. ¿Y sabes quién me transformó, Pepe? Me transformó la palabra de Dios. Amén. Me ocurrió que
que hubo un problema en mi vida sentimental y yo antes, cuando me ocurría cualquier problema, pues acudía a las cosas que te lleva al mundo, ¿no? Acudía a la bebida, acudía a la noche, a estas cosas que te dan esa felicidad, pero esa felicidad efímera, del momento, ¿no? Entonces Sí. yo nunca había sentido un gozo interior en mi vida. Y resulta que cuando me ocurrió este problema, yo me fui para esta casa que yo había hecho encima de mis papás y yo recordé que mi mamá me había regalado una Biblia. Y digo, bueno, voy a leer un poquito. Y empecé a leer el Evangelio de Marcos y me enamoré de Jesús. Yo creo, pienso y tengo la certeza que ahí es donde el Señor tocó mi corazón de verdad. Mis padres habían vivido mi rebeldía, habían visto como yo no quería saber nada de las cosas de Dios. Como mucha gente, yo iba a la iglesia solamente cuando se hacían comidas, cuando había algún invitado especial, pero por complacer a mis papás, no por buscar a Dios. Pero en una semana, Pepe, quiero decirte que me leí el Nuevo Testamento entero, en una semana. Me enamoré de la palabra de Dios, es decir, me enamoré de Cristo completamente. El domingo bajé y le digo a mis padres, papá, mamá, ¿hoy no vais al culto? Porque era temprano. Dice, sí, claro, hijo. Se quedaron sorprendidos, porque fue un cambio radical. Fue de la noche a la mañana. No fue algo paulatativo, sino fue radical. Fue muy radical el cambio que Dios hizo en mi vida, porque mi vida, para resumirla, era borracheras de fines de semanas. Es decir, llegaba un viernes y yo no volvía a mi casa hasta un domingo. Y ese cambio lo hizo el Señor en segundos. Abrir su palabra, empezar a leer el Evangelio y me enamoré de él. Bajé, como te estaba contando, y se quedaron mis padres sorprendidos. Y fui al culto, que está a 5 minutos de mi casa. Fui a la iglesia de Cristo de Chipiona. Y ahí se encontraba un grupo de hermanos que cuando me vieron, porque llevaban muchos años orando por mí, tanto ellos como todas las iglesias que conocían a mi madre y a mi padre, pues llevaban muchos años orando porque yo llevaba una vida muy desordenada. Entonces cuando me vieron allí se quedaron sorprendidos. Pero quiero decirte, Pepe, para resumir, que desde que el Señor tocó mi corazón, desde que fui a la iglesia por primera vez, hasta el día de hoy, yo no sé vivir sin el Señor. Amén. Porque ahí es cuando yo encontré el verdadero gozo. Un gozo que yo no sé explicarlo, que tienes que sentirlo tú por ti mismo. Se lo podemos decir a la gente que nos está viendo ahora mismo. Al Señor hay que darle una oportunidad. Y yo se la di y convertí en mi vida. Qué bueno es saber este testimonio tuyo y de ti directamente, contándolo a los 20 años o más, ¿no? Sí. Si después Claro. de 20 años tú sigues teniendo esa Sí. misma experiencia que tuviste aquel día Amén. en tu casa al leer el Evangelio de Marcos, Amén. ¿no? Y se me ponen los vellos de punta solamente a recordar, ¿no? Cómo Dios cambia, ¿no? Los corazones y las personas. Porque Dios es real. Exactamente. Yo quizá conocí a tu madre antes de que tú te convirtieras. Seguro. Y Candelaria se llama ella, ¿no? Con Candelaria he tenido muchas batallas. Porque ella me predicaba Bueno, mucho entonces de la ella no palabra. es tu madre. No, mi madre es Angelita. 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 Ahora sí. Claro. Entonces yo conocí a ellos hace muchos años. Pero bueno, ¿tus amigos qué pensaron de ti? Cuando te vieron que ya tú no buscabas la taberna, ni buscabas la discoteca, ni buscabas la noche, ¿qué te dijeron? Aconteció que desaparecieron de mi vida. Aconteció que un día vinieron a buscarme a casa. Yo ya estaba convertido al Señor
Y me fui con ellos. Digo, ¿por qué no? Voy a hablar con ellos. Y me fui a un pub. Estuve con ellos. Luego, después ellos dicen, vamos a la discoteca. Y me fui con ellos a la discoteca. Y eran las 3 de la mañana. Y yo sentía dentro de la discoteca, y con esto no quiero criticar a las personas que van a la discoteca, ni quiero criticar a las personas que se toman sus cubatitas tranquilos en el pub, no quiero criticar nada de eso, sino lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Yo sentía que no estaba en mi lugar. Yo sentía que Dios me había quitado de ese lugar, y yo sentía que a las 3 de la mañana sentía como que estaba solo en la discoteca, que no escuchaba a nadie. Y cogí el camino y me fui desde la discoteca hasta mi casa, que es a las afueras del pueblo, andando, y no volví nunca más a salir en la noche. Y ocurrió que mis amigos, los que estaban muy cercanos a mí, todavía, pues, tengo algunos que están y me hablan, pero otros, yo iba por una acera y cogían por la otra acera. Esa es la consecuencia de obedecer la palabra de Dios algunas veces. Exactamente. Muchas veces... Y es verdad que al principio me daba vergüenza. Hombre. Es la realidad, no quiero ser hipócrita, pero llegó un momento en el que Dios me dio la madurez de decir, bueno, ¿qué vergüenza voy a tener yo? Al revés, yo tengo que mostrarles a ellos que el gozo y la alegría solamente te la puede dar Cristo, porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Es interesante porque, hombre, sabiendo, porque conozco la vida de Chipiona y cómo funciona el pueblo, ¿no? Por la cercanía nuestra, e incluso por mi trabajo en Chipiona, en el Evangelio. Realmente, ¿cómo ha sido luego el desarrollo tuyo en la iglesia, tu involucrarte en la iglesia? ¿Qué ha sido todo esto para ti? Mira, yo desde el minuto 1, como se dice por aquí, tuve la certeza de que yo tenía que ser un discípulo de Dios. Es decir, una persona que sirviera a Dios de verdad. Y al mes más o menos por ahí de estar congregándome, yo veía que los jóvenes de la iglesia pues no hacían reuniones. Y sin saber de la palabra y sin saber de nada, hablé con mi pastor, que era Juan Hernández, Juan Ponce, de Sanlúcar, que fue el que me bautizó. Y le dije, Juan, ¿puedo hacer reuniones de jóvenes? Sí, claro, ¿cómo no? Pues claro que sí, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Un joven que tenga ganas y deseo de trabajar, ¿no? Y yo vi a mi hermana que iba para un lado, otros que iban para otro lado, y entonces pues empecé a hacer reuniones de jóvenes. Y la verdad es que fue maravilloso. La primera semana fue algo difícil, porque las reuniones de jóvenes era mi hermana y yo. Mi hermana me decía, José, estamos los dos solos, esto lo podemos hacer en casa. Y digo, no, ten fe, que verás como al final vendrán. Y tuvimos una experiencia y un tiempo maravilloso, donde pudimos juntar un grupo de jóvenes, de 15 o 20 jóvenes, donde pudimos también juntarnos con la iglesia de Sanlúcar de Cristo, de la iglesia más conocida por la iglesia de los Buzones, ¿no? Como se le conoce en Sanlúcar, de la carretera del puerto. Nos juntamos con sus jóvenes, porque ellos tampoco se estaban reuniendo. Hablé con el líder de ellos y hacíamos reuniones juntas, hacíamos cultos unidos de jóvenes. Empezamos a trabajar con un grupo de distintos líderes de jóvenes de toda la provincia, y ahí salió algo muy maravilloso que todavía sigue, que se llama Somos Uno. Y eso surgió todo de un grupo de jóvenes que teníamos deseo de trabajar en la provincia de Cádiz para Dios. Y me gustó tanto la palabra de Dios que me apunté a un seminario. Empecé a estudiar la palabra de Dios. ¿A distancia? A distancia, porque en Chipiona es difícil, yo estaba trabajando. Entonces me apunté a un seminario
un seminario de las Iglesias de Cristo, y estuve 3 años estudiando. El que era pastor de la iglesia era mi suegro, Miguel Perdomo, que algunas veces ha sido entrevistado por ti, Pepe. Y Miguel desde el principio ha sido un maestro muy bueno para mí, porque siempre ha insistido en que estudie la palabra de Dios, y me apunté al seminario, terminé el seminario, y la idea nuestra, no la de Dios, era pues estudiar, aprender, para estar predicando, ayudando, dando estudios en Chipiona. Pero Dios tenía otros planes para mí. ¿Y cuál es? Pues para resumir, para no irme muy lejos, pues resulta que viene la crisis, me llaman para trabajar en Sevilla, en Dos Hermanas me invitan a predicar en la Iglesia de Cristo en Dos Hermanas, iba una vez al mes a predicar, y cuando pasó más o menos unos meses me llamaron para que me hiciera cargo de la iglesia. Y ya hace 6 años que soy pastor de la Iglesia de Cristo en Dos Hermanas, por la gracia y la misericordia de Dios. Qué bueno. Hombre, no sabía que tú siempre has estado en Chipiona, porque te conozco de toda la vida, pero realmente todo este proceso no lo conocía. Bueno, y me alegra saber que, hombre, que la gente joven aceptan el llamado de Dios para el ministerio. Necesitamos obreros, eso dijo el Señor, el rogar al Señor de la mies, que es mi obrero. Amén. Porque hay muchas mies para cegar, ¿no? Así es que gracias a tú, José, por explicarnos tu testimonio. Vamos a ver, tu vida familiar, cómo es, cuántos hijos tienes, cómo vive, cómo te sostiene, algo que a la gente también le interesa, porque claro, lo que quieren dar a los oyentes es que ni tú ni yo somos distintos a los que están en la calle. No. Entonces tenemos una familia, tenemos unos problemas, tenemos unas Claro, circunstancias, y tenemos que enfrentarla lo mismo que tú y que yo. Así es que, así es. ¿cómo es? Pues mi día a día es un no parar, como pasa en este mundo hoy en día. Es un no parar. ¿Por qué? Porque mi trabajo está a 100 kilómetros. ¿Vale? Mi trabajo está a 100 kilómetros. Yo sigo viviendo en Chipiona y pastoreo la iglesia de Dos Hermanas. Yo voy martes, jueves y domingo a Dos Hermanas. 600 kilómetros. Eso es, todas las semanas. Y mi día a día es, pues, te explico. Yo estaba a medio tiempo en la congregación y yo era empresario, ¿vale? Yo me dedicaba a la construcción y hacía reformas, me iba muy bien. Pero la iglesia empezó a crecer de una manera, pues, espectacular, como no creíamos que iba a crecer la iglesia. La iglesia era unos 15, 20 miembros y empezó a crecer de una manera que... ¿Es decir, a la de Chipiona? La de Dos Hermanas. A Dos Hermanas. La de Dos Hermanas. La iglesia de Dos Hermanas. Empezó a crecer de una manera que tuve que tomar una determinación. O seguir con el trabajo o estar a tiempo completo en la congregación. ¿Por qué? Porque no estaba ni al 100% con mi familia, ni al 100% en mi trabajo, ni al 100% en la iglesia. Entonces, los ancianos de la iglesia me propusieron de quedarme a tiempo completo en la iglesia. ¿Qué conllevaba esto? Conllevaba una pérdida económica grande a mi casa. Esto no fue una decisión fácil, pero como la vocación es tan grande y el peso por las almas es tan grande, que yo lo dejé todo. Lo dejé todo por el Señor. Y ahora mi vida es trabajar al tiempo completo para Dios. Eso conlleva que mi mujer ha tenido que empezar a trabajar. Cuando yo era empresario no tenía que trabajar porque yo, pues gracias a Dios, lo ganaba bien. Ahora mi mujer ha tenido que empezar a trabajar. Tenemos 2 niños, uno con 8 años y otro con 9 años. Imagínate, mi mujer trabajando en Sanlúcar, que está trabajando en una empresa en Sanlúcar de ayuda a domicilio, ¿vale? De Chipiona a Sanlúcar, y yo haciendo 600 kilómetros toda la semana. Pues imagínate cómo es mi día a día. Por la mañana me levanto, tengo que llevar
los niños al cole, buscar la fórmula a ver quién me lo recoge algunas veces, con el miedo de que algún día me pueda quedar en la carretera y no poder volver, y a ver quién recoge a mis niños, porque mis padres están muy liados también con mi abuelo, que tiene 96 años y está en la cama y tienen que estar ayudándolo, y cada día pues tienen que estar con ellos. Tú sabes, los problemas, ¿no? Diarios. Los problemas de diario. En todo esto, José, sería inútil preguntarte, pero te lo voy a preguntar. Sí. ¿Qué sentido tiene un hombre de 40 años, más o menos, seguir a Jesucristo? ¿Qué te da? ¿Qué te beneficia? Si son beneficios económicos, si son beneficios emocionales o espirituales. Para mí el beneficio, Pepe, es el gozo que tengo al saber que estoy sirviendo a mi Señor. No es económico, porque como bien tú sabes, Pepe, nuestras iglesias no piden dinero. No somos iglesias grandes, sino que la iglesia hace un esfuerzo grandísimo, porque nosotros no tenemos ayuda económica de nadie, nos sostenemos por nosotros mismos. Ellos hacen un esfuerzo grandísimo porque yo tenga un sueldo. Entonces, económicamente, por supuesto que no, pero trabajar para mi Padre Celestial a tiempo completo es lo más grande que Dios me ha dado. Y el Señor me llamó, y mientras pueda y el Señor quiera, aquí estaré para servir al Señor allí donde Él quiera que yo esté. ¿Tú qué le dirías a la gente de Scipione, en este caso, que te conocen muy bien? Sí. Y quizás a esos amigos que te dejaron un poquito al lado, en la cuneta, ¿tú qué les dirías acerca de Jesucristo? Pues yo le diría un texto bíblico muy conocido, Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les diría a ellos que estamos viviendo en el valle de la decisión, es decir, que son 80, 100 años por una eternidad entera. Sí. ¿Quieren vivir a su manera o quieren ganarse algo más maravilloso, que es la salvación? Y le diría que la única forma de ganarse la salvación es creyendo en Jesús, es teniendo fe en Cristo, en nuestro Salvador, nuestro mediador. Eso es lo que yo le diría. Aclarar un poco el tema de, ha empleado el término ganar. Digamos, no es corregirte, o sea, solamente que la Iglesia Católica siempre te tiene que ganar la salvación. No, pero luego lo he corregido en el sentido de, si tú quieres ganarte la salvación, y te lo he explicado, es con un simple requisito: creyendo, teniendo fe en Cristo Jesús. Bueno, habiendo aclarado no hay otra esto, forma. No hay otra habiendo manera. aclarado esto mejor, porque No hay otra manera. No quiero que la gente confunda. Claro. Porque son decisiones para la eternidad. Amén, así es. Y si yo creo, como hay millones de personas que están intentando ganar su salvación, No, pues sus propios méritos simplemente están confundidos. Es decir, porque es un regalo de Dios. Dios te regala la salvación. Es un Él regalo. murió en la cruz para que tú, y tú que me estás viendo o nos está viendo, puedas realmente tener esa salvación. Pues querido amigo, yo no sé qué más decirte, porque ya José nos ha explicado con pelos y detalles cómo se convirtió. Decirte que si tú quieres conocer a Jesús, de esa manera o de algo muy similar, tienes que hacer lo mismo que hizo él: buscar a Dios. Quizá en esos momentos difíciles de la vida que nos llegan, es clamar a Dios. Señor, si tú estás ahí, como han dicho otros, háblame. Y Dios ha respondido. Dios sabe responder. Dios no se deja rogar. Él dice que nunca, dice el profeta Isaías,
nunca se ha cerrado el oído de Dios para oír, ni su mano para ayudar. Dios está hoy dispuesto a ayudarte a ti, a sacarte de donde estás, del hábito que tengas, de la vida rutinaria que tengas, de la vida religiosa que tengas, por una vida cristiana auténtica, que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios, de la vida de Dios. El que cree en mí, dice el texto bíblico, aunque esté muerto, vivirá. Bien, yo te quiero regalar hoy, aparte del Nuevo Testamento que tengo por aquí, pero es pequeñito, yo te lo voy a mostrar ahora, te quiero regalar este libro. Es un libro muy bueno, es un poco duro, es fuerte el libro. Se llama El renacer de las mariposas. Hace un tiempo, quizá el mes pasado, se celebró el Día de la Trata de Personas en el mundo. Este libro ha sido escrito por José Pedro de la Cruz, El renacer de las mariposas. Este hombre, junto con unos amigos míos y compañeros que viven en Málaga y otros en Granada y otros en otros muchos lugares de España, han creado una red, no me malentiendas, una red de poder sacar a estas mujeres de los polígonos, de los prostíbulos, de esos clubes nocturnos y llevarlas a casas donde se puedan rehabilitar y hacerlas volar como una mariposa. Son jóvenes, algunas totalmente ingenuas, la engañaron, la metieron ahí, le pegaron 3 palizas y la obligaron 24 horas a estar con hombres, sin escrúpulo ninguno, vendiéndolas por 3 pesetas o 3 euros. Si quiere leerlo, tengo más de uno, porque el autor me lo regaló. Si quieres un libro de esto, tú me lo pides y yo te lo voy a regalar junto con el Nuevo Testamento. ¿Te parece? Es gratis. No es gratis porque alguien lo pagó para que tú lo tengas. Es duro la lectura muchas veces porque el hombre ha estado en la calle y ha hablado con ella en el polígono. Y ella les ha explicado en su forma de vivir cómo es la vida de estas pobres mujeres. Pues sin más decirte que muchas gracias por estar ahí. Si encuentro una canción te la voy a poner ahora, ¿vale? Para que terminemos con una canción bonita, agradable, hablando un poco de lo que nuestro hermano José Mellado nos ha hablado y lo de este librito también nos cuenta. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene con otro tema posiblemente igual o parecido, ¿vale? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.